Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo a toda la comunidad de Ciencia Bio y es un placer tenerlos por aquí. Quienes son seguidores de esta página que se llama Bioquímica y Biología Molecular sabrán que eh, transmitimos o transmitíamos normalmente los días martes a las 8 de la noche seminarios web relacionados con justamente temas de bioquímica y biología molecular. Líneas de investigación principalmente y sobre todo pues algunos temas relacionados con proyectos de investigación desde inmunología, biología celular, bioquímica, biología de sistemas, biología computacional, etcétera. También hemos estado transmitiendo algunos seminarios web, por ejemplo, relacionados con temas afines, como pueden ser el bioemprendimiento, el biohacking, los bionegocios, bioeconomía, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad hemos tenido de todo por aquí y bueno, pues hace un tiempo que no estamos organizando de manera activa seminarios web. Aprovecho para hacerles bueno, para extenderles la invitación a que si alguno de los que nos está escuchando quiere dar algún seminario web o quisiera dar a conocer su proyecto de investigación, son bienvenidos en este foro. Las constancias que nosotros emitimos tienen validez curricular, digamos, y se pueden meter pues como comprobantes de actividades de retribución pública de la ciencia. Sobre todo quienes están en el SNI, por ejemplo, tenemos que hacer actividades, ¿no?, de retribución social y bueno, pues una de ellas son las actividades de comunicación pública de la ciencia, ¿no? Entonces, pues pueden dejarnos algún mensaje aquí si están interesados en compartir sus proyectos de investigación. Y bueno, dicho todo eso, pues otra vez les doy la bienvenida. A quienes se van conectando, pues les voy a platicar qué va a ocurrir el día de hoy. Bueno, mi nombre es Jorge Marcos, soy biólogo por Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hice maestría y doctorado en Ciencias Bioquímicas en Facultad de Medicina de la misma universidad. Y el día de hoy quise hacer una transmisión en vivo justamente para platicarles de, pues, del proyecto en el cual me formé y especialmente un proyecto que fue liderado principalmente por el doctor eh, Mario Calcaño, quien el pasado 29 de septiembre falleció. En mi caso personal, bueno, pues casi hice una década trabajando en el laboratorio y escuchando y aprendiendo mucho de él, y pues no quería dejar pasar por alto este acontecimiento para poder hablar de, pues, de lo enriquecedor que fue trabajar en su laboratorio y pues todo lo que logramos hacer juntos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de pues va a ser un seminario homenaje a este investigador tan importante eh, que fue pionero, digamos, en temas de enzimología en México y pues lo que yo llamo los alosterólogos. En realidad no existe la palabra alosterólogo o no lo sé. Y si existe debe ser relativamente pocas personas quienes puedan llamarse alosterólogos, ¿no? Pero bueno, quiero, a ver, voy a revisar porque ahora estoy también de staff. Sí, perfecto. Entonces, eh, a este seminario web yo le puse el segundo secreto de la vida y justamente va a ser un homenaje al doctor Mario Calcaño. No voy a platicar de su biografía completa, tampoco voy a platicar del tema disciplinar que concierne a su línea de investigación, que sería como la comunicación alostérica, sino que más bien quiero contarles una historia de cómo el doctor Mario Calcaño termina su carrera académica de una manera brillante, me parece. ¿Sale? Entonces, nada más como indicación, si alguien quiere dejar algún comentario, lo puede hacer aquí en los comentarios y al final de la presentación me voy a dar un tiempo para leerlos. Les agradezco mucho que estén aquí, bienvenidos al foro y bueno, pues vamos al tema que nos concierne.
Primero, el seminario web le pusimos el segundo secreto de la vida, un homenaje al doctor Mario Calcaño, y a continuación les voy a explicar por qué el segundo secreto de la vida. Pero primero, les quiero platicar quién es el doctor Mario Calcaño. ¿Quién fue el doctor Mario Calcaño? El doctor Mario Calcaño fue un investigador eh, que hizo 3 décadas de servicio, ¿no? Investigando temas de bioquímica en el Departamento de Bioquímica de Facultad de Medicina de la UNAM. Anteriormente había sido investigador en Uruguay, él es de origen uruguayo, y bueno, pues yo lo conocí en la última década, digamos, de su quehacer como académico en la universidad. Lo que estamos viendo aquí es una fotografía del grupo de trabajo, el pequeño grupo de trabajo, bueno, me parece pequeño ahora, pero bueno, el pequeño grupo de trabajo que tenía a su cargo en los últimos años. No voy a presentar a todos ni explicar a grandes rasgos porque no me alcanza el tiempo de contar tantas proezas que lograron tantas personas, pero pues aquí estamos los más jóvenes. En este momento me parece, todos éramos alumnos, bueno, casi todos éramos alumnos de licenciatura, yo ya estaba por ahí en la maestría, Roberto también, Laurita, bueno, Laura Álvarez Añorbe, ella es la técnico académico del laboratorio, y bueno, pues nos reuníamos con relativa frecuencia a discutir artículos y bueno, a mostrar resultados de los proyectos de investigación de una enzima que se llama glucosamina 6-fosfato desaminasa, de la cual les voy a hablar a continuación, pero que casi exclusivamente fue estudiada por el doctor Mario Calcaño y por su grupo de investigación. Tanto así que para muchos investigadores la desaminasa era llamada o conocida también como la calcañasa, ¿no? Porque pues esencialmente era el doctor Calcaño el que trabajaba con esta enzima. Glucosamina 6-fosfato desaminasa, a continuación les digo qué hace. Y bueno, este tipo de seminarios de manera digamos, chistosa, él les llamaba desaminarios, ¿no? Y entonces nos reuníamos y pues platicábamos los resultados. Aquí falta el doctor Sergio Sunshine, que bueno, pues me parece que en ese momento fue quien tomó la fotografía. Y bueno, pues este es el pequeño grupo de investigación. Algún detalle que es importante mencionar es que pues aquí el doctor Mario trae sus audífonos. En los últimos años de su vida pues empezó a tener deficiencia auditiva y necesitaba de ciertos instrumentos para poder escucharnos, ¿no? Pero bueno, aún así nunca perdió el entusiasmo y en general estaba dispuesto a escuchar los resultados nuevos que teníamos para compartir con él. Ahora sí, ¿por qué el segundo secreto de la vida? Bueno, esto viene desde el premio Nobel Jacques Monod, premio Nobel de Medicina y Fisiología de 1965. Como saben, ahorita estamos en la semana Nobel, ¿no? Entonces, bueno, pues estuve leyendo algunas cosas interesantes y me parece que el premio Nobel que le dieron a Jacques Monod y a su grupo de trabajo fue, no voy a decir adelantado a su época, pero tuvo repercusión muchos años después, ¿no? Eh, este seminario no se trata de eso, pero bueno, pues hay premios Nobel que no tuvieron mucho impacto históricamente hablando y otros que lo tuvieron y lo siguen teniendo. Me parece que el de Jacques Monod es uno de esos que siguen teniendo impacto en la ciencia contemporánea, a pesar de haber sido otorgado en 1965. Y tal vez recuerden por qué ganó el premio Nobel. Él y su grupo de investigación trabajaron con la descripción del primer circuito genético, que es el operón de lactosa. Asumo que la mayoría de la audiencia conoce el operón de lactosa. No tengo tiempo para explicar mucho, pero es un circuito genético que se encarga de activar o inhibir la síntesis, específicamente la transcripción de los genes de degradación de lactosa. La manera en la cual este operón regula que los genes se enciendan o se apaguen
es mediante una proteína represora que es capaz de inhibir la transcripción y encenderla ante cierto estímulo ambiental, que en este caso es la presencia de algo llamado el inductor, que en el caso del operón de lactosa, pues es la lactosa misma. Entonces, pues con experimentos bastante sofisticados y súper ingeniosos, el doctor Monod y otros colegas pues describen el operón de lactosa, pero específicamente hay algo que llama la atención de Monod y es justamente la función de la proteína represora. Una proteína que es capaz de sensar el ambiente, tomar información o recibir un estímulo ambiental, transducir la información e interpretarla, digámoslo así, como un encendido o apagado de genes específicos, ¿sale? Es un mecanismo de control extraordinariamente sofisticado que tienen las bacterias y con el cual ahorran energía evitando la síntesis de proteínas que no necesitan si no existe el sustrato en cuestión. ¿Vale? Entonces, Monod, viendo esto, le llama el segundo secreto de la vida, como dice aquí, a las condiciones que permitieron a los seres vivos estar dotados de eficientes sistemas cibernéticos de control. Para Monod era impresionante cómo es que las células, los sistemas biológicos en general, tenían esta capacidad de recibir información, transducirla, interpretarla, procesarla y emitir respuestas, ¿no? Y bueno, pues a esto le llama el segundo secreto de la vida. Cito un texto justamente del doctor Eduardo Mizrahi, él también dice, el encuentro entre la teoría de la evolución, la cibernética, las bases físico-químicas del diseño biológico, fue lo que condujo a develar este secreto. También cito textualmente una frase que el doctor Monod dijo en su conferencia del Premio Nobel en el 65. Dice, la ambición de un biólogo molecular es interpretar las propiedades esenciales de un organismo en términos de las estructuras de sus moléculas. Este objetivo fue al menos parcialmente alcanzado para el ADN y está en camino de serlo para el ARN. Sin embargo, parece sumamente remoto para las proteínas. Para Jacques Monod parecía sumamente remoto en el 65 entender cómo es que podíamos interpretar la relación estructura-función en las proteínas, puesto que las proteínas son estructuralmente súper complejas, ¿no? Hoy, ese marco teórico que describe justamente la relación entre la función, la estructura y la función, es ni más ni menos que la biología estructural. Y Jacques Monod no lo alcanzó a ver, pero hubo decenas de premios Nobel relacionados con biología estructural posterior a su muerte. ¿Pero por qué es tan difícil el tema de las proteínas en general? Bueno, pues las proteínas, como saben, pues son un tipo de biomolécula que está formado por 20 bloques estructurales que son los aminoácidos. Los aminoácidos se ensamblan por enlaces peptídicos formando cadenas y estas cadenas, que por cierto están definidas por la información genética, pues empiezan a adquirir propiedades estructurales. Una cadena de aminoácidos se ensambla en patrones estructurales locales que conocemos como estructuras secundarias y luego patrones estructurales globales que conocemos como estructuras terciarias y luego varias cadenas polipeptídicas pueden ensamblarse en lo que conocemos como estructuras cuaternarias. Pero cada que la cadena polipeptídica adquiere más niveles de estructura, está produciendo información, se está generando información de los contactos entre los aminoácidos, entre grupos funcionales específicos, y están emergiendo propiedades nuevas. A esto, disciplinarmente hablando, le llamamos pues la complejidad. Existe toda una ciencia que pues ahora le llamamos ciencias de la complejidad, que se encarga de ver cómo es que cuando los elementos de un sistema interactúan, pueden emerger propiedades que no son predecibles, que justamente son consecuencia de la interacción o de la transmisión de información entre los elementos de un sistema. Sin meterme mucho a detalle, la idea es que cuando una cadena polipeptídica empieza a adoptar estructura secundaria o terciaria,
emergen propiedades. En 3 dimensiones, siendo las proteínas estructuralmente complejas, son capaces de reconocer moléculas específicas. Si estas proteínas son enzimas, pues reconocerán un sustrato y lo convertirán en producto. Si son proteínas transportadoras, pues pueden reconocer el ligando que van a transportar y traslocarlo. Si son proteínas estructurales, por ejemplo, pues se van a reconocer entre sí para formar fibras o multímeros muy grandes. Entonces, una de las propiedades exclusivas de las proteínas, casi exclusivas de las proteínas, es el reconocimiento molecular en 3 dimensiones. Y pocos hablamos de lo que emerge o de las propiedades que emergen a nivel de estructura cuaternaria. Para muchos, por ejemplo, el hecho de que varias cadenas polipeptídicas se ensamblen está relacionado con la estabilidad. Probablemente si una cadena polipeptídica se ensambla con otras, la estabilidad del multímero sea mayor. Pero hay otras características o propiedades emergentes a nivel de estructura cuaternaria. Por ejemplo, la comunicación entre las cadenas. Resulta que es posible que una cadena informe o transmita información a la otra de tal forma que regule su función. ¿Sale? Y de eso bueno, esencialmente eso es de lo que voy a hablar el día de hoy. Entonces, cada que aumenta el nivel de complejidad estructural, emergen propiedades que, como ya he dicho, no pueden ser predichas con tanta facilidad a partir de conocer los componentes del sistema, porque esas propiedades emergen de la interacción entre estos componentes, ¿sale? Por ahí está el problema de plegamiento de proteínas, premio Nobel de Química del año pasado, del cual pues tampoco voy a hablar, pero esa es la razón por la cual las proteínas son sistemas complejos y por la cual las proteínas son difíciles de predecir, o creemos que son difíciles de predecir. Bueno, entre otras cosas, Jacques Monod describe para el represor de lactosa esta propiedad, la propiedad que él llamó alostería, y se refiere a que una cadena polipeptídica, en este caso una cadena polipeptídica individual, tiene más de un sitio de reconocimiento, ¿vale? Es decir, tiene un sitio de reconocimiento por algún compuesto en un lado, pero puede tener, o mejor dicho, tiene otro sitio de reconocimiento para un compuesto diferente en otro lado. Etimológicamente hablando, allostery significa eso, cuerpos diferentes, ¿sí? Cuerpos diferentes que, al ser cuerpos diferentes, se van a pegar a sitios diferentes de la proteína. La unión de estos cuerpos diferentes a la proteína no es al azar ni está disociada. El efecto que tiene la unión de uno de estas moléculas puede afectar positiva o negativamente, perturbar positiva o negativamente la unión del otro, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un compuesto que afecta la unión del otro, vamos a decir que tenemos un inhibidor alostérico. Y cuando tenemos un compuesto que promueve la interacción del otro compuesto, pues vamos a decir que tenemos un activador alostérico. En términos de cinética de la saturación, podemos estudiar cómo es que un compuesto afecta la unión de otro y describir, pues, si es un activador o si es un inhibidor alostérico, ¿sale? En el ejemplo de aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo sería la unión de un ligando. A continuación les voy a llamar ligandos, ¿no? Esta L es por ligandos, aunque según Mario Calcaño justamente era una traducción que no le gustaba mucho, pero bueno, un ligando entonces puede afectar positivamente o negativamente la unión de otro ligando, ¿sale? A eso se llama alostería y específicamente pensando en términos del represor de lactosa, bueno, pues en ese represor uno de los ligandos sería la lactosa, el otro de los ligandos sería el DNA, y resulta que la lactosa promueve la disociación de la proteína al DNA. Es decir, la lactosa sería un tipo de inhibidor alostérico. ¿Vale? En términos de enzimas, pues esto también pasa. En términos de enzimas, uno de los sitios
sería el sitio activo, que como saben es el sitio al cual se une el sustrato para ser transformado el producto, y el otro pues sería el sitio alostérico. Y el ligando alostérico podría activar o mejorar las propiedades catalíticas o empeorarlas, ¿vale? Nada más para recordar, porque sé que esto también lo están viendo algunos alumnos, el caso en el cual una proteína no es alostérica, el caso donde solamente estamos viendo cómo funciona un sitio activo, pues sería el caso clásico de los libros de cinética enzimática, que puede ser descrito, cuya saturación puede ser descrita con la ecuación de Michaelis y Menten, ¿sale? Entonces, una sola cadena polipeptídica, un solo sustrato y un solo producto, bueno, pues producen curvas hiperbólicas. Pero típicamente en aquellas proteínas que son alostéricas, las curvas de saturación o las curvas de velocidad, en el caso de enzimas, tienden a ser sigmoidales, como se ve esta línea moradita de aquí, ¿vale? Y eso Monod también le puso un nombre, bueno, y es la cooperatividad, ¿sale? Es un efecto cooperativo. A continuación les voy a explicar un poquito de este modelo. Sin embargo, no es mi intención que lo conozcamos a detalle. Esta ecuación que está aquí, tantito más compleja que la ecuación de Michaelis y Menten, es justamente el modelo que llamamos el de Monod, Wyman y Changeau. Tres colegas que en el 63 describen justamente el comportamiento de enzimas alostéricas y en el 65 publican este modelo que básicamente describe o sirve para describir el comportamiento de todas las enzimas alostéricas conocidas en ese momento. Básicamente lo que dice el modelo es que una proteína alostérica forzosamente es oligomérica, es decir, forzosamente tiene estructura cuaternaria, son más de una cadena polipeptídica asociadas. Y este multímero es capaz de transicionar entre dos estados de diferente afinidad, los cuales llamaron T y R. ¿Vale? Entonces, si pudiéramos aislar solamente la conformación R, pues sería una cinética, pensando en términos de enzima, sería una cinética como la línea roja, un estado de alta afinidad por el sustrato, si lo quieren ver así. Y si pudiéramos aislar el estado T, pues sería una cinética de muy, muy baja afinidad, en este caso en particular de muy baja afinidad, ¿vale? Entonces vean, hay una diferencia importantísima entre la cinética o la cinética de saturación o la cinética enzimática de una proteína en su estado R y de una proteína en su estado T. La diferencia, bueno, en realidad lo que nosotros vemos no es ni la línea roja ni la línea azul, salvo que usemos artefactos experimentales para hacerlo así. Lo que nosotros observamos es la línea morada, una curva sigmoidal. Esta curva sigmoidal simplemente nos está indicando que vamos a transicionar, es decir, que en un inicio a bajas concentraciones del ligante cooperativo, que puede ser el sustrato, la enzima está mayormente en su estado T y a altas concentraciones de sustrato, la enzima está mayormente en su estado R. Entonces, la enzima comienza siendo más abundante en su estado T y a lo largo de la titulación con el sustrato, termina siendo más abundante el conformero R. ¿Vale? Entonces, pasamos de T a R en presencia del ligante cooperativo. La ecuación de Monod es muy elegante porque con solamente tres variables, bueno, son cuatro en realidad, se puede describir el comportamiento de estas enzimas. Se puede describir tanto la cooperatividad, es decir, la activación por su propio ligando, la activación alostérica, ¿sale? Que sería el desplazamiento hacia la curva roja, o la inhibición alostérica, que sería el desplazamiento hacia la curva azul. Y estas variables pues son L, C, alfa y N. Ahora no quiero meterme mucho detalle en esto, simplemente vean que pues toman en cuenta, por ejemplo, L, cuánto de T hay con respecto de R, C, cuál es la constante de afinidad de R con respecto de T, A,
que sería, bueno, pues está asociado al eje de las X y nos está indicando, pues, la saturación con respecto a un ligando en particular. Y N sí es muy importante y voy a hacer hincapié en esto, porque N nos dice cuántos sitios activos o cuántos sitios están acoplados. En el dibujo de acá, que es la hemoglobina, ¿no? Hay 4 sitios de unión al oxígeno, entonces son 4 los sitios acoplados. N es 4, ¿vale? Resulta que este número N es importantísimo porque regula la intensidad de la respuesta de activación. Entonces, otra cosa que es importante desde el punto de vista evolutivo es que, pues sí, muchos decimos en nuestra clase de bioquímica, pues la estructura cuaternaria es importante porque, pues, estabiliza la estructura de las proteínas. Sin embargo, también parece que no es al azar el número de cadenas acopladas termodinámicamente. En una enzima alostérica, parece que el número de sitios que puedan estar asociados o conectados es indispensable. En esta simulación de aquí, veamos cómo se ve mucho más claro gráficamente, variando el número de sitios. N igual a 2 sería el caso de un dímero, N igual a 4 de un tetrámero, de un hexámero y de un octámero. Y vemos que mientras más cadenas polipeptídicas están acopladas, la intensidad o la magnitud de la respuesta de activación es mayor. Dicho eso, bueno, pues hay que mencionar que no fue Monod el primero que propuso un descriptor para justamente la intensidad de la activación o de la respuesta cooperativa, sino que fue Hill. Esta ecuación es la conocida como la ecuación de Hill. Se parece mucho a la ecuación de Michaelis, si lo ven, pensando que A es el sustrato, sería como velocidad máxima por sustrato sobre Km más sustrato, más o menos la misma forma. No fue deducida de la misma manera, de hecho no tiene un modelo detrás. Es una ecuación que llamamos empírica, una ecuación que simplemente describe el comportamiento hiperbólico, sigmoidal de las cinéticas, y Hill le pone este exponente. Este exponente es el coeficiente de Hill. Y una de las reglas o uno de los principios que se puede deducir basado en la ley de acción de masas es que el coeficiente de Hill nunca, pero nunca va a ser mayor al número de sitios conectados termodinámicamente. Por ejemplo, si tengo un dímero, tengo 2 sitios activos, estos sitios si están conectados, nunca van a tener un coeficiente de Hill mayor que 2. Un tetrámero nunca va a tener un coeficiente de Hill mayor que 4, un hexámero nunca va a tener un coeficiente de Hill mayor que 6 y así sucesivamente. El coeficiente de Hill siempre debe ser menor al número de subunidades, ¿sí? Entonces, vean, Monod, digo, volviendo al tema histórico, y Monod y su grupo, Wyman y Changeau, con una ecuación bastante elegante, bastante, bueno, se puede describir, es un tipo de ecuación generalista en el sentido de que se puede utilizar para muchos ejemplos distintos y que con muy pocos parámetros describe físicamente lo que está ocurriendo. Eso es, para la mayoría de los investigadores, uno de los objetivos a lograr. Si un fenómeno natural es modelable matemáticamente, pues quiere decir que lo hemos entendido, ¿verdad? Bueno, en la naturaleza, no solo la cooperatividad, es decir, no solo la interacción o la comunicación entre las subunidades es cooperativa. Hay muchos procesos cooperativos. Otro que es muy interesante es justamente el proceso de plegamiento, es decir, pasar de una cadena polipeptídica recién sintetizada por el ribosoma a una estructura tridimensional bien definida que conocemos como el estado nativo. Pero también, por ejemplo, el ensamble entre subunidades en un multímero es de tipo cooperativo, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos cómo se ensambla un tetrámero y este proceso es cooperativo. Las fibras, por ejemplo, incluso las que no son las patológicas como las fibras amiloides, pues también producen procesos cooperativos de agregación, ¿vale? Entonces, el coeficiente de Hill es muy interesante porque es una ecuación que aunque fue
pues, propuesta para describir la saturación cooperativa de la hemoglobina con el oxígeno, pues se puede utilizar en muchos escenarios diferentes. En algo que se conoce como biología de sistemas, la ecuación de Hill ha sido utilizada para atenuar respuestas de activación. Los que, por ejemplo, hacemos biología sintética actualmente, cuando modelamos matemáticamente un proceso, decimos que un gen se activa o se apaga. Pero en termodinámica en realidad nunca es así, es decir, no tienes un estado de 0 y 1 totalmente, más bien tienes un continuo en donde estás aumentando las tasas transcripcionales o las estás disminuyendo, ¿sale? Entonces, el coeficiente de Hill, por ejemplo, o la ecuación de Hill en general, se puede utilizar como un tipo de atenuador. Véanlo aquí, la línea azul sería un coeficiente de Hill de 500 y eso sí se parece mucho a un estado todo o nada. Sin embargo, los coeficientes de Hill más bajitos, por ejemplo, menores a 10, pues se ve que son sigmoidales que tienen una pendiente relativamente tenue. Esto nos dice que las respuestas de activación o inhibición en los sistemas biológicos no necesariamente son todo o nada. Aunque sí hay sistemas como las enzimas que se fosforilan, que es todo o nada, la mayoría de los sistemas biológicos tienen una respuesta atenuada. Y el coeficiente de Hill sirve para eso. Describe la magnitud de esa activación. Bueno, volviendo otra vez al doctor Mario Calcaño, en su grupo de investigación en Uruguay describe justamente una enzima nueva que tiene un comportamiento muy similar al que tenían o al que se podía ser descrito por los modelos alostéricos de Monod, Wyman y Chanjo. Esta enzima es la glucosamina 6-fosfato desaminasa. En un principio, el doctor Mario y su grupo aislaban la enzima del cartílago de pollo, si no mal recuerdo, y obviamente conforme fueron avanzando algunas tecnologías, como la tecnología del DNA recombinante, pues estas enzimas se pudieron expresar de manera recombinante en bacterias, ¿no? Bueno, en el caso de la desaminasa E. coli, pues E. coli ya la tenía, ¿no? Entonces, bueno, pues se podía purificar de ahí. Esta lámina representa esencialmente el trabajo de al menos 2 décadas de trabajo de muchos investigadores brillantes en el área de las ciencias de las proteínas. Por ejemplo, la estructura cristalográfica de la forma R, digámoslo así, o de alta afinidad de la enzima y de la forma T de la enzima, pues fue el trabajo de doctorado del doctor Enrique Rudiño Piñera, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, quien hizo un trabajo extraordinario atrapando justamente estos dos conformeros, ¿no? El que no tiene ligandos, el que está libre de cualquier compuesto, pues sería el estado T. Y el que está en complejo con un activador alostérico o con un análogo del estado de transición del sustrato, pues sería el conformero R. Otros colegas, como la doctora Laura Domínguez, bueno, pues hicieron simulación de esa transición conformacional. El doctor Ismael Bustos Jaimes hizo una caracterización termodinámica de las propiedades de cada uno de estos dos conformeros. La maestra en ciencias Laura Álvarez Añorbe, Martín González, etcétera. Muchísima gente trabajó describiendo justamente no solo la cinética de activación de esta enzima, sino también la estructura y la transición conformacional cuaternaria, como le llamamos, entre los dos conformeros T y R, ¿no? Entonces fue un trabajo impresionante, muchísima gente detrás y varias décadas de trabajo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la enzima también se puede describir con el modelo de Monod, Wyman y Chanjo, simplemente pues usando una N de 6, ya que es un homohexámero. Y justamente como lo he mencionado, pues el hecho de tener más subunidades conectadas, pues permite que la respuesta de activación cooperativa sea mayor.
Asimismo, se sabía que pues, un compuesto llamado N-acetilglucosamina 6-fosfato era el activador alostérico. Y aquí no lo presento, pero otro compuesto que se llama manosamina 6-fosfato es inhibidor alostérico. Como se pueden dar cuenta, los ligandos de esta proteína son aminoazúcares. Esta proteína es una proteína fundamental en el metabolismo de aminoazúcares. Su sustrato es la glucosamina 6-fosfato y lo convierte a fructosa 6-fosfato, que ya es un intermediario glucolítico. Esencialmente lo que hace esta enzima es que toma el último compuesto, bueno, uno de los monómeros de los aminoazúcares, lo convierte a fructosa 6-fosfato y este ya puede ser utilizado o incorporarse a la glucólisis. La mayoría de las introducciones de nuestros trabajos empezaban diciendo, por ejemplo, la quitina es el segundo polímero más abundante en la naturaleza. Cuando la quitina se degrada, pues se convierte hasta la glucosamina 6-fosfato, y la manera en que los seres vivos podemos utilizarlo como fuente de carbono, pues es convirtiendo esa glucosamina 6-fosfato a fructosa 6-fosfato para que entre la glucólisis. Pues bueno, es una enzima muy importante, muy abundante, esencialmente está en la mayoría de los genomas. En las bacterias ambientales es extremadamente importante y tiene mucho que ver con el reciclaje de este polímero que es justamente la quitina, el segundo polímero más abundante en la naturaleza. Pero eso no es lo importante en realidad. Lo importante es que cuando cuando el doctor Mario Calcaño descubre que esta enzima se puede modelar con el modelo de Monod, Weyman y Changyou, algo pasó. Se convirtió en nosotros le llamábamos monodiano, todo lo quería interpretar en términos de monod y esencialmente cualquier cosa que descubría se podía interpretar en términos de este mecanismo y de esta ecuación. ¿Vale? Por ejemplo, si tenía una mutante que disminuía la afinidad por el sustrato, ¿no? Pues se podía meter en la ecuación y podíamos ajustar nuevamente las cinéticas que obteníamos, ¿no? Entonces, con esto nace una línea de investigación en México, la línea de investigación de la glucosamina 6-fosfato desaminasa. Mario se convierte en uno de los enzimólogos más importantes y, como lo mencioné al inicio, probablemente el alosterólogo más importante de México. Este es el doctor Mario Calcaño. Aquí está trabajando está sintetizando justamente los ligandos. Cabe mencionar que en los tiempos en los cuales comienza la línea de investigación, no es como ahora que podíamos simplemente pedirle a Sigma Aldrich que nos venda algún compuesto, el que querramos, sino que se tenían que sintetizar. Entonces, bueno, pues la formación de Mario es extraordinaria porque él estudió medicina, estudió biología, pero tenía una formación y una intuición impresionante en temas de química. Eh, Él hacía la síntesis de sus compuestos, incluso hacía o sintetizaba las resinas con las cuales posteriormente iba a purificar a su enzima. Inventó, por ejemplo, un método de cromatografía, de purificación por cromatografía de afinidad para la glucosamina 6-fosfato desaminasa. Y bueno, pues en general, nunca dejó de meter mano al laboratorio. Siempre estaba en el laboratorio, siempre trabajando, siempre al pendiente de los experimentos. Lo describe muy bien el doctor Eduardo Mizrahi. Ahora voy a leer alguna cita de él, pero él menciona justamente que el doctor pues siempre estaba metido en el laboratorio, ¿no? Y es algo de las cosas características de él, ¿no? Como ustedes saben, muchos de los SNIs eméritos, pues ya no tenemos necesidades, ya no tenemos mucha gente. En realidad, pues ya no es siempre viable estar todo el tiempo en el laboratorio porque es complicado. Mientras uno va subiendo en la escala SNI, por ejemplo, que es la escala del Sistema Nacional de Investigadores en México, pues cada vez tiene más carga administrativa y puede estar menos tiempo en el laboratorio. Sin embargo, Mario siempre se daba la oportunidad de poder estar trabajando con nosotros y estaba muy al pendiente de los experimentos. Ese era Mario, por eso era conocido. También un poquito por algunas maneras no ortodoxas de hacer algunas cosas, pero al final era
bioquímico experimental pues muy bien entrenado. Entonces resulta, volviendo a la enzima, la calcañasa, que esta enzima tenía la capacidad de activarse o inhibirse en presencia de aminoazúcares específicos. La función que tenía esta enzima en particular es servir de compuerta entre el metabolismo de aminoazúcares y la glucólisis. Esta enzima justamente es la puerta que conecta un metabolito con otro, perdón, una vía metabólica con otra. En otras palabras, es la compuerta de Maxwell. Y voy a contarles un poquito de esto. Existe un experimento mental, que es el demonio de Maxwell, que se refiere a un demonio imaginario. Bueno, antes que eso, existe un sistema donde tenemos bolitas, lo voy a decir así, bolitas de dos colores diferentes, ¿sale? La diferencia entre estas bolitas, bueno, aquí es clara, es blanca y negra, sin embargo, bueno, pues tienen diferente temperatura, por lo tanto, como saben, pues tendrían diferentes velocidades o diferente energía cinética asociada. El demonio de Maxwell decía, ¿qué pasaría si existiera un personaje que pudiera calcular las trayectorias de las bolitas y que pudiera abrir y cerrar una compuerta entre estos dos compartimentos? El demonio de Maxwell no va a tomar las pelotitas, es incapaz de tomar una bolita y pasarla a un lado o al otro. Lo único que puede hacer es observar las trayectorias de las bolitas, calcular la energía cinética y decidir si abre o no la compuerta, ¿sale? Solo decide si abre o no la compuerta, no manipula las pelotitas, ¿sale? Solamente decide en qué momento abrirla, tal que las pelotitas negras entren al compartimento negro, al compartimento derecho, y las pelotitas blancas al compartimento izquierdo. Entonces, lo interesante de este demonio de Maxwell es que si él lograra separar las pelotitas de baja velocidad de las pelotitas de alta velocidad, las blancas de las negras, esencialmente habría reducido la entropía del sistema, algo que va en contra de la segunda ley de la termodinámica, la cual nos dice que la entropía del sistema pues tiende a aumentar. ¿Vale? Entonces, el demonio de Maxwell es un experimento interesante porque predice que simplemente computando, es decir, simplemente tomando en cuenta la información, por ejemplo, calculando las trayectorias y tomando una decisión, entonces podríamos disminuir la entropía del sistema, podríamos ordenar un sistema desordenado. Esencialmente, una enzima alostérica es un demonio de Maxwell, porque lo que está haciendo es que en función de la concentración de ciertos aminoazúcares, decide, digámoslo así, si abre o no la compuerta, si se activa o se inhibe, ¿vale? La enzima puede activarse o inhibirse y con ello tomar la decisión de si los aminoazúcares, específicamente la glucosamina, se sigue al metabolismo de aminoazúcares o se ingresa al metabolismo de carbohidratos. Bueno, la glucólisis, ¿sale? Entonces, este experimento de Maxwell es muy interesante y las enzimas alostéricas son algo equivalente. Lo que están haciendo entonces es que en función de algunos metabolitos que están en la célula, toma decisiones, digámoslo así, de activarse o inhibirse y con ello están reduciendo la entropía de la célula en sí. ¿Vale? Entonces, conceptualmente hablando, era muy interesante. Cito a Wiener que dice, ciertamente puede ocurrir que las enzimas sean demonios metaestables de Maxwell, disminuyendo la entropía, quizá no por la separación entre partículas rápidas y lentas, sino por algún otro procedimiento equivalente. Entonces, esto que conecta, por cierto, pues paradigmas de la física con paradigmas de la biología, pues fue lo que llamaron la atención de Monod, y razón por la cual pues le llama esto el segundo secreto de la vida. Bueno, contando un poquito más de historia, para entender cómo es que la activación alostérica de esta enzima tenía consecuencias pues en el metabolismo general, en la homeostasis celular de la célula completa, aparecen dos personajes muy importantes. Ya había mencionado
a Laurita, la maestra en ciencias Laura Álvarez Añorbe, quien trabajó con Mario por 3 décadas en Facultad de Medicina de la UNAM, y la doctora Jacqueline Plumridge, investigadora en París. La doctora Plumridge tiene una línea de investigación que se centra en entender los mecanismos de control celular que están relacionados con la activación o la inhibición de genes. Así como Monod, ella describe operones y puede o estudia los componentes de estos operones haciendo modificaciones genéticas a cada uno de los elementos. Es impresionante el trabajo que ella hace porque cuando, pues por ejemplo, para estudiar cómo es la composición de un operón, se tiene que identificar dónde está físicamente ese operón, cuáles son los genes que lo componen, e ir viendo uno por uno cuál es la función asociada. Bueno, la doctora Plumridge trabajó justamente con el operón NAG, que es justamente el operón en donde está el gen que codifica para la glucosaminasa y fosfatodesaminasa. E hizo experimentos súper interesantes donde, por ejemplo, sustituyó la desaminasa de coli por desaminasas que no eran alostéricas ni cooperativas. Y se dio cuenta que justamente, pues, la capacidad o la propiedad de activación alostérica, pues, juega un papel importante en la regulación celular. Esto que estamos viendo aquí es la cinética que acabo de mostrarles. Esta de aquí, la cinética de activación de esa enzima. Y la línea gris que está ahí es el rango de concentraciones fisiológicas en la célula. Como pueden ver, la célula tiene rangos de concentraciones en los cuales la respuesta de activación es relevante. Esto también la hizo la doctora, de hecho, en este artículo donde salgo yo también, muchas gracias por eso, yo hice estas cinéticas de activación. En este artículo cuantificaron no solo la concentración de enzima que había, sino también las concentraciones de cada uno de los ligandos de estas enzimas, por ejemplo, de glucosamina, de N-acetilglucosamina, de manosamina, 6-fosfato, etcétera. ¿Vale? Entonces, es un trabajo colosal. El artículo de Laurita del 2016 es un trabajo colosal que explica en vivo cuál es la función de esta enzima, ¿no? Entonces, bueno, pues se volvió una de las colaboradoras principales del doctor Calcaño y de las colaboradoras del grupo de investigación en el que estábamos. En la última parte de la charla quiero platicarles lo siguiente. Así como la doctora había descrito la regulación de este operón, la estructura de este operón, el operón de NAG, encontraron posteriormente que había una bacteria que tenía un operón NAG similar, pero con una ligera diferencia. El gen de la desaminasa no estaba. En su lugar había un gen que no tenía homología detectable con el nuestro. ¿Sale? Es decir, alineábamos los genes, el de la desaminasa de coli, con el que estaba en esta otra bacteria que se llama Shigella oneidensis, y no se parecían nada. Sin embargo, por el papel ecológico y la biología de esta bacteria, se sabía que esta bacteria sí podía utilizar a la quitina como fuente de carbono. Por lo tanto, debía tener una desaminasa. Entonces se asumió que este gen podía ser una glucosaminasa y fosfatodesaminasa, solo que tenía una secuencia totalmente diferente. Era una enzima análoga. Eso significa que pues dos enzimas, ¿no? Que no tienen nada que ver en secuencia, es decir, no tienen un origen en común, no son homólogas, podrían converger en función si esta función es relevante para la célula. O mejor dicho, si hay presiones de selección que hacen que esta bacteria necesite, digamos, se ha favorecido adaptativamente la presencia de una desaminasa, bueno, pues dos estructuras diferentes pueden converger en la misma función. Aquí presento las topologías de estas dos enzimas, NAGB1, están invertidas, perdón, NAGB1 es la de abajo, NAGB2 es la de arriba, no importa.
La idea es que son dos enzimas análogas, no tienen homología detectable, no tienen origen en común y sin embargo, pues llevan a cabo la misma función, o eso es lo que se creía. Cuando yo llegué al laboratorio del doctor Calcaño, una de mis misiones fue caracterizar al gen análogo al de E. coli, ¿vale? Un gen totalmente diferente y ver pues exactamente cuál era su función y sus características funcionales. En mi licenciatura, justamente con la doctora, perdón, con Laurita, con la maestra Laurita, trabajamos justamente describiendo la cinética de activación, la cinética de inhibición, las propiedades catalíticas de esta enzima, y justamente nos dimos cuenta que era impresionante la convergencia, ¿vale? Mismo sustrato, mismo producto, probablemente mismo estado de transición, mismo activador alostérico, mismo inhibidor alostérico, mismos inhibidores competitivos. Era un caso de convergencia extraordinario. Dos genes que no tienen nada que ver, funcionalmente hablando, respondían de la misma manera a los mismos ligandos fisiológicos. Esto, per se, ya era bastante interesante porque existe, por cierto, un artículo, una iniciativa en la cual se intentaron describir pares de enzimas que fueran análogas, dos enzimas que no tuvieran homología detectable, pero que sin embargo llevaran a cabo la misma función. Entonces, bueno, un nombre más elegante para decir que son análogas es NICE, Non-Homologous Isofunctional Enzymes. Entonces, bueno, se refería a cualesquiera pares de enzimas que pues pudieran llevar a cabo la misma función, a pesar de que pues fueran estructuralmente diferentes. En algunos casos es medio difícil saber si es diferente. Por ejemplo, vean, la corina y la obelina, si vemos este diagrama de topología, son casi igualitos. Pero, por ejemplo, las luciferasas, la de la luciérnaga y de la bacteria, evidentemente son diferentes, ¿no? Nosotros teníamos un caso similar, ¿no? Topologías totalmente distintas y la misma función. Sin embargo, la convergencia no solo era a nivel de función, era a nivel de regulación. Bueno, no solo era a nivel de función catalítica, sino a nivel de regulación alostérica. Y como ese, hasta el 2010 no había otro caso, ¿no? Entonces, bueno, en evolución esto le llamamos homoplasia, la aparición de dos características que llevan a cabo la misma función, que tienen orígenes independientes. Y según los científicos de la evolución, pues si dos estructuras diferentes convergen en la misma función, podemos asegurar que tiene ventaja adaptativa. Entonces, parece que es importante, no solo por el trabajo de la doctora Plumridge, sino por la convergencia evolutiva, que en esta enzima era súper importante el tema de la activación operativa y la activación alostérica por parte de sus ligandos fisiológicos. Era importantísimo que la enzima que llevara a cabo la catálisis de esa reacción tuviera regulación alostérica, ¿vale? Y aquí es donde comienza pues la aventura académica personal mía. Yo fui a quien se me asignó este proyecto. El gen ya estaba clonado, lo hizo la doctora Plumridge en un vector de expresión bacteriano. Y bueno, pues nosotros empezamos a trabajar con él en la licenciatura. Agradezco mucho a la maestra Laura Álvarez porque pues me permitió, me introdujo, digamos, a este mundo, ¿no? De la alostería y la regulación metabólica. Pero había algo más. Resulta que esta enzima, como les mencioné hace un momento, la magnitud de la activación o de la cooperatividad, que se puede medir con el coeficiente de Hill, depende del número de cadenas que están conectadas, que están comunicadas. Les mencioné que, por ejemplo, un dímero no puede tener un coeficiente de Hill mayor que 2. El problema de esta enzima es que por muchos métodos experimentales demostramos que era un dímero, ¿sí? A diferencia de la que ya se conocía que era un hexámero, esta tampoco convergía en estructura cuaternaria. Este era un dímero. Y sin embargo, su coeficiente de Hill era mayor que 2. Eso nos voló la cabeza, porque no había manera, al menos con los modelos clásicos de cooperatividad, de explicar que un dímero estructural era capaz de tener un coeficiente de Hill
más elevado de 2. Por ley de acción de masas eso no se puede. Esencialmente significa que debería de haber más de 2 sitios acoplados termodinámicamente y sin embargo nunca encontramos un estado de agregación mayor al dímero. Buscamos por todos lados con muchas técnicas estructurales y nunca encontramos algo diferente al dímero. Esta enzima siempre era dimérica, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está el tratamiento con el coeficiente de Hill, estuvimos analizando y no había manera, no había error experimental. Esta enzima era un dímero y esta enzima tenía un coeficiente de Hill mayor que 2. Esto era un poco desalentador, tal vez fue un poco desalentador para el doctor Calcaño, porque al menos con los modelos de cooperatividad, ¿no?, que están aquí enlistados en esta línea del tiempo, no se podía explicar este mecanismo de cooperatividad. Eh, lo cual significaba dos cosas, una de dos, o pues el estudiante de licenciatura se estaba equivocando, lo cual considero que era lo más probable, ahora que no soy estudiante de licenciatura. Y la otra era que pues esta enzima tuviera un mecanismo totalmente diferente, que no estuviera previsto en ninguno de los mecanismos clásicos reportados. Pues como yo era estudiante de licenciatura y era muy optimista, pues yo quería creer en la segunda. Yo quería creer que pues teníamos un mecanismo de cooperatividad nuevo, distinto al que describe Monod, distinto al que describe Koshland, distinto a cualquiera de ellos, ¿vale? En esta línea de tiempo justamente se explican o se enlistan muchos de los mecanismos de cooperatividad que se describieron. Y como pueden ver desde hace un ratito, este es un review del 2013, desde hace un ratito nadie encontraba nada nuevo, ¿vale? Probablemente no porque no hubiera nuevos mecanismos de cooperatividad, sino porque hay limitaciones metodológicas para encontrarlos o porque la mayoría prefería ajustarse a modelos que ya existían, ¿sale? Entonces, pues bueno, ahí hubo un tema en el cual pues nos costaba trabajo pensar que pudiera haber un mecanismo de cooperatividad nuevo, pero en lo personal me entusiasmaba mucho. Esta es la lista de los alosterólogos, como les llamo, los clásicos. Y algo que me llamaba mucho la atención es que a pesar de que nuestra enzima no se podía explicar con los mecanismos que ninguno de ellos propuso, ninguno de ellos estaba cerrado a que se descubrieran nuevos mecanismos. De hecho, en mi tesis de maestría puse algunas frases muy interesantes, por ejemplo, donde ellos mismos predecían que iba a haber nuevos mecanismos, que se iban a encontrar nuevas maneras. El mismo Jacques Monod dijo, bueno, pues no podemos predecir las leyes de los mecanismos adaptativos, que seguramente van a seleccionar mecanismos no previstos o no descritos hasta el momento. Entonces, bueno, dicho eso, comienza la última etapa de la línea de investigación del doctor Calcaño, de la cual yo puedo hablar. En realidad, pues yo me perdí las primeras etapas, no había nacido, o estaba en el kinder tal vez, cuando se estaban publicando los primeros artículos. Pero bueno, me incorporé en una etapa muy interesante de la línea de investigación, donde justamente habíamos descubierto una enzima nueva y que pues desafiaba nuestra, pues al menos el marco teórico como lo entendíamos hasta el momento. Gracias al doctor Ismael Bustos Jaimes, que me dio la oportunidad de continuar mi trabajo una vez que Mario decidió ya no hacerlo, pues es que pudimos describir este mecanismo, ¿no? Aquí está Ismael en uno de los homenajes que se le hizo al doctor Calcaño, Facultad de Medicina de la UNAM, con esta foto, ¿no? Donde está justamente Mario y él en Uruguay. Y quiero agradecer especialmente a los investigadores que pues creyeron en que este proyecto podía terminar justamente resolviendo lo que llamamos nosotros la paradoja de la cooperatividad. Porque una enzima dimérica pues tenía un coeficiente de Hill mayor que lo permitido. Los investigadores que me apoyaron muchísimo son la doctora Muñoz Clares, Rosario Muñoz Clares, la doctora Adela Rodríguez Romero y el doctor Juan Pablo Pardo Vázquez, ¿no? Ellos, como parte de mis comités tutorales, estuvieron siempre pendientes del progreso del proyecto y sus críticas fueron extraordinariamente útiles. La verdad que sin ellos no lo hubiera podido hacer, por eso quería agradecer públicamente.
Y bueno, aquí estoy yo, por ahí del 2013, 15, poniendo las primeras pruebas de cristalización. Teníamos que armar la historia desde cero. Todo lo que habían hecho los investigadores para la desaminasa de coli, ahora lo tenemos que hacer. Desde estandarizar un método para purificar, bueno, para clonar la enzima, para expresar la recombinante, para purificarla y caracterizarla. Bueno, pues aquí estoy yo poniendo pruebas de cristalización, justamente para ver si lográbamos tener estructuras cristalográficas de la proteína. Spoiler, tardamos muchísimos años, tardamos muchísimos años en tener cristales. Es más, tuvimos que cambiar de enzima a otra de la misma familia que tuviera exactamente las mismas características funcionales. Y bueno, pues debo decir que gracias obviamente a la doctora Adela Rodríguez, que es una de las eminencias de la cristalografía pues en general en México y en Latinoamérica, y a la doctora Ania Rodríguez Hernández, que pues fue quien me asistió técnicamente con esta parte de la cristalografía. Con ello también me adentré al mundo de la biología estructural y bueno, pues al final pudimos depositar 3 PDBs de estas estructuras. Encontramos muchas cosas interesantes, por ejemplo, fíjense, esto es el sitio activo de la desaminasa de coli, una enzima que tiene un plegamiento que llamamos de Rossmann, un plegamiento muy diferente al de nuestra enzima, y este es el de nuestra enzima, la estructura que pudimos resolver con ANI. Como pueden ver, la convergencia geométrica es impresionante, es decir, los mismos residuos o residuos equivalentes con grupos funcionales a las mismas distancias, a pesar de que los andamios son totalmente diferentes. Los plegamientos de inciso A e inciso B son totalmente diferentes, son estos dos, de hecho. ¿Vale? Entonces, dos plegamientos totalmente diferentes lograron que apareciera el mismo sitio activo con las mismas, bueno, propiedades catalíticas muy similares, ¿vale? Y bueno, y otra cosa es que, pues, esta enzima, la nuestra, la que llamamos NACB2, pues tiene un plegamiento similar a otro grupo de enzimas que, pues, también participan en el metabolismo de aminoazúcares. Esto fue trabajo de Andrea Medina, quien ya debe estar terminando también su doctorado, quien hizo contribuciones muy importantes al proyecto. Entre ellas, por ejemplo, pues justo indagó cuál fue el origen evolutivo de esta segunda desaminasa, ¿no? Entonces, pues identificó cuáles eran las proteínas homólogas con las que pues estaba emparentada y probablemente cuáles eran los residuos relacionados específicamente con la actividad de esa amenaza y relacionados específicamente con la activación alostérica. ¿Vale? Esto era impresionante, porque aún sin tener estructura cristalográfica, podíamos inferir, con base en el análisis de secuencias, cuáles eran los residuos que dieron origen a la función de activación alostérica. Gracias, Andrea, por todo eso. La verdad es que fueron los mejores años eh, pues, por mi paso en la academia, nos llevamos muy bien, la verdad estuvo muy, muy padre y bueno, gracias al trabajo de Andrea y a la estructura cristalográfica que logramos con Dani y la doctora Adela, pudimos describir no solo pues la función, digamos, las cinéticas de activación, de inhibición, etcétera, sino específicamente cuáles eran los sitios de unión tanto de ligandos alostéricos, del activador alostérico, como del sustrato. Aquí se ve una cinética de activación, el ligando alostérico es el moradito, y vean que encontramos el famoso sitio alostérico, ¿sale? Aquí se ve mejor, aquí tenemos el ligando alostérico en moradito, ocupando el sitio alostérico, y el análogo del sustrato en verde. El análogo del sustrato obviamente está revelando el sitio de unión al sustrato, es decir, el sitio activo. Entonces, los sitios activos serían estos que están ocupados en verde y los sitios alostéricos serían estos que están ocupados en morado. Teníamos básicamente ya la historia completa. Podíamos decir dónde se unía el ligando alostérico y cómo es que a través o desde su sitio alostérico podía activar o podía mejorar las propiedades catalíticas en el sitio activo.
Esto lo hicimos con herramientas de cinética enzimática, también con herramientas calorimétricas, específicamente una técnica que no voy a detallar, que se llama calorimetría de titulación isotérmica, y bueno, pues hicimos una descripción completísima de estos sitios. Para sorpresa, el sitio alostérico, al cual se une tanto el activador como el inhibidor, y creemos que el sustrato, el sitio alostérico es nuevo. Con nuevo me refiero a dos, o lo digo desde dos perspectivas. Es nuevo en la evolución, es decir, si nosotros buscamos en secuencias, en análisis de secuencias, qué enzimas tienen este sitio alostérico, esencialmente solo aparece en la glucosamina 6-fosfato desaminasa NACB2, ¿sale? Esencialmente solo aparece ahí, ¿sale? Y es nuevo en la literatura. Algo que es un objetivo para la mayoría, por ejemplo, de los biólogos estructurales, sería encontrar un plegamiento nuevo. Pero si no encuentras un plegamiento nuevo, encontrar un sitio de unión nuevo también tiene bastante impacto, ¿sale? Y estábamos describiendo con cristalografía detallada, 3 estructuras cristalográficas, un sitio de unión nuevo para este plegamiento, que no es al azar, ¿sale? Es decir, no es que se hayan pegado los ligandos simplemente por artefactos experimentales, sino que están teniendo una función o desempeñan una función importante en la regulación de esa vía metabólica. Entonces, era un proyecto que me enamoró mucho, en realidad, pues desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista estructural, tenía bastantes cosas interesantes. Gracias a la doctora Adela, justamente describimos la transición conformacional, lo que llamamos generalmente en alostería la transición alostérica. La transición alostérica es cómo un ligando alostérico pegado transduce la información hasta el otro sitio, ¿sale? Esa transmisión de información puede ser de muchas maneras. Hay artículos que hacen revisiones de todas estas formas. Y, por ejemplo, la hemoglobina, pues es una transición cuaternaria. Pero en este caso era algo similar a esto, el local unfolding, una transición orden-desorden. Un pequeño pedacito de la proteína, esta hélice que está aquí, resulta que sin el activador alostérico no tiene estructura, está desordenada y en presencia del activador alostérico adquiere la estructura de una hélice, dando origen al sitio activo. Entonces, esta enzima era novedosa por todos lados. Era otro ejemplo ahora de una transición alostérica local. Le queríamos llamar terciaria, pero bueno, ya eran demasiados nombres, no podíamos bautizar tantas características nuevas. Entonces, pues simplemente dijimos que era una transición conformacional local. Y finalmente dijimos, bueno, pues la razón entonces por la cual esta enzima es más cooperativa de lo que un dímero podría hacerlo, es porque no hay dos sitios de unión acoplados. A pesar de que es un dímero, no hay solo dos sitios de unión al sustrato. Hay 4. Resulta que en el sitio alostérico también se puede pegar el sustrato. Al ser un homólogo estructural, podría pegarse al sitio alostérico y desde ahí activar. Esto era bien interesante y rompía varios paradigmas. Normalmente el activador alostérico se une al sitio alostérico y el sustrato se une al sitio activo, no hay de otra. A veces por promiscuidad, pero en condiciones no fisiológicas, podía pasar que el activador alostérico se uniera al sitio activo o que el sustrato se uniera al sitio alostérico. Pero repito, en rangos no fisiológicos, artefactos donde tenías que poner cantidades gigantescas de un ligando para que pudiera, por ejemplo, saturar todos los sitios, ¿vale? En este caso, parecía que era un efecto fisiológico. En los rangos fisiológicos, el sustrato podía unirse a 4 sitios. Entonces, era un tipo de activación alostérica inducida por el mismo sustrato. Esto no tiene nombre, al menos en el marco teórico de la alostería hasta el momento, ese efecto no tiene nombre. Se había visto algo medio similar en algunos transportadores, pero en enzimas este efecto no tenía nombre. Es decir, el sustrato activa eh, al otro sitio activo, el sustrato pegado al sitio activo activa el otro sitio activo,
pero también el sustrato pegado al sitio alostérico activa el sitio activo, ¿sale? Entonces, es un caso muy raro, es una combinación extraña, pero al final de cuentas, pues con el doctor Ismael Bustos logramos proponer un modelo que explica entonces por qué esta enzima tiene una cooperatividad mayor. Y esencialmente estamos proponiendo un modelo de cooperatividad nuevo, poniéndonos en la línea del tiempo que les presenté hace un momento. Esto se publicó en el 2023 en la revista Protein Science, ¿no? Eh, Aquí están los colegas con los que siempre trabajé, los que repito, fueron parte de mis mejores años en la academia, quienes se aventaron a esta misión, ¿no? De intentar describir o elucidar un mecanismo de cooperatividad nuevo. Por supuesto, los jefes, la doctora Plumbridge, el doctor Calcaño, que estuvo hasta el último momento al pendiente. Pocos investigadores logran publicar 2 años antes de su muerte. Normalmente, pues, se jubilan y descansan un ratito, pero no, el doctor Calcaño, me atrevo a decir, fue de los que trabajó hasta que pudo. La doctora Adela Rodríguez Romero, a quien le agradezco muchísimo, ella estuvo al pendiente desde el inicio del proyecto y por supuesto al doctor Ismael Bustos Jaimes, el jefe, ¿no? Como dice la doctora Lucero, ¿no? Al final Mario fue el mentor de mentores, ¿no? Y pues entrenó a quienes después fueran los jefes. Por ejemplo, Ismael fue alumno de Mario, y bueno, al final Ismael fue mi tutor de doctorado y con él pues terminamos de hacer este trabajo, ¿no? Digámoslo así, padre y abuelo. Y bueno, pues este es el último artículo del doctor Calcaño. Este es el tiempo de su trayectoria académica que me tocó vivir y en el que me tocó participar y que agradezco mucho que haya sido así. Al final logramos convencerlo de que pues había enzimas que no eran monodianas, que había probablemente más mecanismos de control alostérico por describir. Y bueno, pues se fue contento, quiero creer, por haber aportado algo, digamos, pues a este marco teórico, ¿no? Que sigue creciendo y se sigue expandiendo. Bueno, cité aquí algo de Chanjon, Elstein y Brunori, justo que dice que pues el modelo de Monod obviamente iba a tener limitaciones. Monod lo hizo con 20 ejemplos que se conocían en 1965, ¿no? O sea, obviamente medio siglo después íbamos a tener muchos más ejemplos e íbamos a poder describir nuevos modelos. Bueno, y con eso termino. Este es el doctor Eduardo Misraji en uno de los seminarios justamente del homenaje al doctor Calcaño, aquí en Facultad de Medicina de la UNAM. Y justamente quiero leer literalmente o citarlo literalmente en una de las frases que me pareció extraordinaria del libro del segundo secreto de la vida, que dice lo siguiente, dice, en una escala elemental, los seres vivos están gobernados por la física de las macromoléculas, pero en su nivel de complejidad natural, esto es, el nivel que condiciona las interacciones del organismo, considerado como unidad con su natural medio ambiente, están gobernados por las leyes de los mecanismos adaptativos. Estas leyes solo son parcialmente conocidas. ¿Vale? Entonces, el mecanismo de convergencia evolutiva que encontramos responde a presiones de selección. Es una característica adaptativa. En evolución es difícil medir adaptación, pero la convergencia evolutiva es un indicador de adaptación y las enzimas son extraordinarias porque a las enzimas les puedes medir cosas, ¿no? O sea, puedes tener valores numéricos, por ejemplo, termoestabilidad, constantes cinéticas, vías de plegamiento. Es decir, son caracteres que puedes cuantificar y puedes decir o puedes interpretar en términos adaptativos. Entonces, bueno, esto que escribió Miraji en el 99 me voló la cabeza y pues me gustaría seguir en esta línea de investigación, pero bueno, también hay que atender otros proyectos. Entonces, con esto termino.
Les agradezco mucho a quienes estuvieron aquí en esta transmisión en vivo y pues bueno, vamos a ver qué nos escribieron. No sé si está en orden. A ver, vamos a ver. Sí, está en orden. Guillermo Valdera, saludos cordiales de Santiago, Puebla. Saludos, Guillermo. Espero que haya sido de los que estuvo en el taller de cinética. Fátima, me ha hecho recordar mis clases del doctor Mario. Muchas gracias. Deseo que el doctor Mario descanse en paz. Es lo que decíamos. Elizabeth Colín, un caluroso aplauso. Gracias, Liz. Rogelio Costa, saludos, doctor. Saludos a toda la banda. Areli, qué gusto leerte. Todo un legado del trabajo del doctor Mario. Efectivamente, el mentor de mentores. Me gustó mucho esa frase. Jani Morales, saludos, doctor. Gracias por la invitación al seminario. Laurita, qué gusto que hayas visto esto. Gracias a ti, gracias por todo. Fueron, como mencioné, los mejores años de mi estancia académica y bueno, pues tú hiciste mucho porque así fuera. Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Robert, siempre hay algo que aprender. Robert, te debo ahí algunas cosas. Nos ponemos en contacto y Alma, saludos, muy interesante. Bueno, Alma, muchas gracias. Queda por ahí un café pendiente. Pues les agradezco mucho a quienes estuvieron aquí, quienes escucharon un ratito de esta plática. Me extendí, eso siempre me pasa. Quienes han tomado clase conmigo lo saben. Les agradezco muchísimo pues sus saludos cordiales y pues que hayan estado conmigo en este momento tan importante que pues justo fue como este homenaje al doctor Calcaño. Nuevo comentario, Noelia dice, deberían impartir un curso enfocado en las interacciones con el sitio eléctrico de la Sensing. Diseñamos un curso también para eso. Bueno, pues aquí está. Muchas gracias a todos. No sé cuándo vaya a haber un siguiente seminario web. Espero que pronto. Si alguien quiere darlo, aquí son bienvenidos. Y pues bueno, por mientras, pues gracias. Quienes lo están viendo grabado, gracias también. Compartan y nos vemos pronto. Un saludo. Adiós. Adiós a todos. Bye.